vamos a continuar con lo que es el capítulo 31 de este libro. Y yo estudiaba este capítulo, pero haciendo reflexión sobre todo lo que venimos enseñando en esta escuela de guerrero, preguntándole, Señor, nos has dado, ya vamos por el capítulo 31, hermano, ya casi, bueno, pues, pero yo decía, obediencia, debemos entender que nos están entrenando, hermano. Una escuela es para aprender, pero también nos están entrenando para usarnos. Amén. Para usarnos más, porque ya el Señor nos está usando para ver y medirnos, y medirnos. Porque esto de RIS lo que nos lleva es a medirnos, hermano. Cómo estamos en obediencia, cómo estamos en lo que es la entrega, cómo estamos en el amor hacia el prójimo, qué tanto somos capaces de entregarnos por el otro y de darnos por el otro, así como nuestro Señor Jesucristo se dio por usted y por mí, a mí y por toda la humanidad. Oye, todas las cosas que ha hecho este hombre, ha dejado por Dios, por seguir a nuestro Señor, amén. Oye, esto tenemos que nosotros seguir reflexionando, pero más que reflexionar, empezarlo a poner en práctica en nuestras vidas para que se pueda producir un verdadero cambio, porque no debemos ser de lo que solo oímos y nos ponemos por práctica. Oímos y hacemos. Amén, como dice también la palabra. Entonces, bueno, ya vamos un poco avanzado en este libro y debemos identificar si en realidad ha impactado nuestra vida, si hay algún cambio en nuestras vidas. Amén. Si esto nos ha motivado, estamos igual, pues somos iguales y no estamos haciendo, debemos revisarnos. Amén. Entonces, bueno, esto era como un preámbulo y como que una reflexión de todo lo que venimos estudiando. Eh, y yo decía, bueno, Señor, en verdad que nos falta, este, pero bueno, seguimos aprendiendo y con corazones dispuestos, así como la hermana Susan. Amén. Y dice, bueno, el capítulo 31, Etiopía, esto es una nación, un país. Dice, desde la crisis de 1936, sabemos que antes, al de ayer estábamos hablando sobre la gran comisión, amén. Entonces, esto sigue, porque esto fue ya una responsabilidad que asumieron esta gente, Riz y todo su equipo, el instituto, para expandir y para que toda criatura pudiera conocer el Evangelio. Entonces dice, después de la crisis de 1936, se presenta la lucha en Etiopía. Fue dura y larga, dice. Fue dura y larga. O sea, descripción, bueno, pues, ¿ve? Dice, pareció terminar en un triste fracaso. Y dice, Etiopía estaba bajo la influencia del emperador y debido a esto se estaba abriendo nuevamente a las misiones evangélicas y la perspectiva era o sea, la perspectiva era para la expansión de, del evangelio. Amén. Que era lo que el Señor le había dicho en el capítulo anterior. Oye, que toda criatura tenía que eh, eh, conocer pues el evangelio. Entonces aquí íbamos bien con el emperador. Amén. Esa era la perspectiva. Pero el enemigo, hermano, cuando vamos, que va viendo vamos tomando más posesión de un territorio, quizás de una nación, o que estamos ganando más almas, el enemigo siempre va a hacer oposición. Tenga en cuenta esto. Cuando vamos, que estamos allí dándole, que estamos ganando almas, que estamos orando, intercediendo, y el Señor nos está entregando y nos está entregando. Y el Señor dice crecimiento, vamos, van a crecer, se va a multiplicar, se van a fructificar. Y estamos viendo lo que realmente el Señor está diciendo, pero el enemigo va a hacer oposición a eso. Entonces el enemigo va a traer todo lo contrario. Va a querer invadirte los territorios de los grupos vida, va a querer invadirte tu familia, va a querer invadirte
tus emociones quizás. Amén. Entonces dice, pero Mussolini tenía la intención de invadir el país. Riz vio que esto era una vez más una campaña contra el enemigo encarnado en la iglesia de Roma, hermano. Si Italia capturaba el país para el país, era el fin del testimonio protestante en ese lugar. Imagínese usted, hermano. ¿Ve? O sea, el fin. ¿Ve? Y dice que empezaron a interceder como usted y yo podemos interceder en una situación. Amén. Muchas veces, bueno, vienen elecciones, vamos a orar por Venezuela porque va a haber un cambio. Y gloria al Señor. Y empieza la iglesia, porque eso es lo que hacía el Instituto Bíblico en la iglesia, pues ahí empieza gente de Dios a interceder para establecer el reino de Dios y la voluntad de Dios en esta tierra o en esta nación, o en una nación, en un territorio. Y dice que comenzaron a interceder. Dice, si era como que si estuviesen luchando con el país mismo, dijo Riz. Así sería la carga, hermano. Así sería la carga, que ellos sentían que estaban luchando allí con el país mismo. Dice, creímos que Dios nos entregaría a Etiopía en las manos. No creímos que Dios entregaría a Etiopía en las manos del dictador fascista, dijo Riz. La lucha se volvió más feroz, o sea, cada día era más intensa la cuestión cuando el ejército italiano se comenzó a acercar más a la capital. ¿Ve? El enemigo se empezó a acercar más y a medida que se acercaba más feroz era la lucha y más era la carga. ¿Ve? Empezaron a ayunar, a interceder. Empezó Riz y su equipo. Puede ser un equipo de intercesión, personas allí entregadas a la obra del Señor, a interceder, a conquistar todo lo que el Señor ya por herencia le había entregado, ¿verdad? Entonces, pídeme por herencia a las naciones y te daré, vea, los confines de la tierra. Ya el Señor le había dado esa promesa en el anterior capítulo. Entonces, ellos estaban trabajando en pos de eso. Y empezaron a interceder y a usar las armas que le había entregado el Señor. Armas que hoy por hoy, hermanos, están vigentes y estarán vigentes porque la palabra no deja de ser, permanece para siempre. Amén. Empezaron a ayunar, a interceder, a orar, a clamarle al Señor, a pasar tiempo con Él, buscando su rostro, dirección, ¿verdad? Y dice que, bueno, porque en capítulos de como de 3 para acá, empieza el instituto a publicar diariamente lo que hacían. Y cada día era una petición, ¿verdad? La carga era más grande, dice. Nos estábamos lanzando con fe sólida, dice, para que Dios no detenga la mano, perdón, detenga a los italianos, dice. Nos estábamos lanzando con fe sólida para que Dios detenga a los italianos. Y una fe sólida no es la fe inconmovible que hoy por hoy nuestro apóstol, el Señor le dio como palabra rema a nuestro apóstol, una fe inconmovible, lanzándose. Esta gente se estaba lanzando con una fe inconmovible, ¿ve? O sea, creían firmemente de que el Señor detendría a los italianos. Dice, la lucha todavía más feroz, eh, se puso más feroz, pues más dura. Tuvieron 3 días, 3 horas maravillosas, perdón, con el Señor rogando por los 100 misioneros que se hallan en la capital. El Señor le indicó al director que debía salir de la vida pública por 10 años. Hermano, esto no era cuestión de 15 minutos, ni de media hora, ni de mediodía, ni de una noche entera, ni de una vigilia completa. Esto era cosa de años, hermano, de años que una persona se dedicaba a orar, a interceder, a pararse en la brecha y dedicarse a interceder por las naciones. Dice Riz que qué gozo estar en esta vida, ver el hombre, ver el nivel de este hombre. Para él representaba un gozo y tomar parte en la batalla de la intercesión. O sea, Riz estaba muy entendido. Tomar parte, ellos, a ser protagonista de esto, qué privilegio, qué gozo, decía Riz. ¿Ve? Entonces, esto también nos lleva a reflexionarnos, ¿qué actitud tomamos cuando el Señor dice, ve, tienes que irte y pasar días, meses
orando, amén, por una cosa, porque a veces nos mandan a orar y esto es una debilidad, yo lo reconozco en mí, ¿ve? Porque aquí es para reconocer, para medirnos, como dije yo anteriormente, nos mandan a interceder, ok, vas a interceder por esto, pero intercedemos, hermano, por un tiempo y se nos olvida que tenemos que seguir intercediendo por eso hasta que el Señor nos diga, ya suelta, obtuviste la victoria, porque Él es el que nos dice, es lo que vemos, ¿ve? Cuando lo vemos manifestado en lo natural, amén. Entonces, él dice, esto habla de 10 años, de que tenían que entregarse 30 años de su vida a expandir el evangelio por toda la tierra, ¿ve? Y esto es, o sea, ¿qué tiempo pasamos intercediendo cuando se nos presenta una situación? ¿Qué tiempo hemos invertido orando por Venezuela? ¿Qué tiempo hemos invertido orando por un territorio al cual Dios nos ha entregado? Nos pasamos constantemente, es media hora, 15 minutos, ¿ve? Pero bueno, estos hombres nos enseñan que, mira, se entregaban cierto tiempo según la dirección del Espíritu. Amén. Y vemos que tanto, lo que tanto pedían, hermano, y yo decía, ay, Señor Santo, vemos que lo que tanto pedían, intercedían y lo que creían que el Señor iba a hacer, hermano, no sucedió. No sucedió. Y yo decía, ay, papá, ¿y esto no nos ha pasado a nosotros también? Yo en un tiempo estuve, oye, en una prueba tremenda y yo oraba y oraba y intercedí, hermano. Y a veces sucedía todo lo contrario. Y, y yo en ese tiempo no entendía, pero este libro, como bendecimos la vida de del pastor José Martínez, del pastor Martínez que hoy por hoy trajo, eh, hizo posible, pues, le obedeció a Dios para poder traer esta escuela de guerreros y impartirnos este libro, porque sé que es el Espíritu, sé que Dios está en el asunto, amén. Sé que Dios está en el asunto para traer un poco más de claridad a nuestras vidas, más luz de Dios a nuestras vidas, amén. Porque habíamos cosas que no entendíamos, pero en este tiempo sé que estamos entendiendo y aprendiendo. Entonces, porque muchas veces el Señor quizás Él es soberano, hermano. Él es soberano. Tú puedes orar, podemos interceder, pero siempre se va a cumplir y se va a hacer todo según la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas, en esta tierra. ¿Ve? Y leyendo este libro, ok, él le decía, mira, ora, intercede, haz esto, pero no le dijo, Riz, mira, no voy a permitir ni te voy a decir hacer y cumplir las cosas tal cual. No le dijo ahí en el libro. No le dijo, mira, ve, el emperador va a salir por esto, porque hay propósito en esto. Y los italianos no le dijo, porque muchas veces es propósito de Dios que nosotros podamos también depender y seguir confiando desde el principio hasta el final en Dios. Amén. 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 Dice, fue la primera lección para muchos en el Instituto Bíblico de lo que hemos visto en la vida de Riz. Para Riz no era la primera vez, ¿ve? Para Riz no era la primera vez porque cuando él ya tenía antecedente de esto, sabemos que el ministro sufrió bastante cuando oró cuando oró, intercedió y también no le resultó, creo que fue con la mujer tuberculosa, ¿no fue? Que igual murió, ¿ve? Entonces, dice, experimentaron la muerte en la intercesión, hermano, ¿ve? En la intercesión, dice que precede de la resurrección y la prueba sobre los intercesores para ver si podían caminar a través de su valle de humillación, del fracaso aparente. ¿Ve? Entonces dice, del valle de la humillación, pero después termina, hermoso el Señor, del fracaso aparente. Muchas veces vamos a tener un fracaso aparente en nuestras vidas, pero debemos entonces pensar en la palabra de Romanos 8:28.
que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Mira, si tú estás orando por algo y no has recibido la respuesta como tú pensabas o como creías, amén, porque bueno, otra cosa es que pensamos y creemos que Dios lo va a hacer de una manera, pero resulta que de otro. Vuelvo y repito, Dios es soberano, Él hace como quiere, amén, Él hace como quiere, pero debemos pensar que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Algo va a sacar de ahí el Señor, algo va a transformar, algo va a ser. Amén. Entonces, dice, hermanos, dice que ellos creían con una fe inconmovible. No sucedió. Yo me imagino esos intercesores, Dios santo, ¿qué pasó aquí? ¿En qué fallamos? Porque eso es lo primero que decimos. Señor, ¿será que no oré conforme a tu voluntad? Señor, ¿qué pasa? Dios mío. Y entonces yo una vez orando y oraba y agarré, entonces dejé de orar. Me quedé tranquila, tranquila. Y solo pregunté, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no recibo respuesta a mis oraciones? No es tu voluntad, Señor. Y el Espíritu me habló, esa voz, ¿verdad? Esa voz que es dentro de nosotros. Y me dijo, o no es el tiempo. Y yo entendí entonces, ok, de repente oramos, hermano, pero eso no quiere decir que si no salen las cosas como nosotros queremos, no es porque no es la voluntad de Dios, sino muchas veces porque no es el tiempo. ¿Ve? Ese es otro factor que influye, pues. Ok, sí lo voy a hacer. Mira, ve, pero ahorita no es el tiempo. ¿Ve? Entonces allí el Señor nos enseña fe, la permanencia de estar allí creyendo que el Señor lo va a hacer, pese de que aún no lo veas manifestado. Y yo me imagino cómo se sentían estos intercesores. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Porque finalmente, porque vemos que entonces los italianos no debían ocupar el lugar, pero lo hicieron, hermano. Capturaron el país. ¿Ve? Capturamos el país, pero sabemos que Dios para todo tiene un propósito, para todo, para todo. Él aprovecha hasta lo mínimo. Pero Riz explicó al instituto el principio, el cual ya nos hemos referido en este libro. Dice, un aparente fracaso puede ser el trampolín para una gran victoria. ¿Ve? Y eso no lo vimos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Después de haber expandido el reino de Dios aquí en la tierra, vino, hizo lo que hizo, preparó los 12 hermanos, pero después vemos a nuestro maestro que fue latigado, dado de latigazos, escupido, oye hermano, molido, y eso pareció un aparente fracaso, ¿cierto? Fue traicionado. Eso, si usted lo ve, eso era un aparente fracaso. La muerte en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso era un aparente fracaso. Pero después, hermano, la gran victoria a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy por hoy, gracias a eso, estamos usted y yo aquí. Amén. Predicando el Evangelio y siguiendo y imitando a nuestro Señor. ¿Ve? Una victoria. Sin sacrificio no hay victoria. Amén. Entonces, dice, un aparente fracaso puede ser el trampolín para una victoria mayor. ¿Ve? Y eso sucedió en nuestro maestro también. Y a veces en nuestra vida, hermano. Porque a veces pensamos que, oye, es un fracaso y resulta que cuando más adelante el Señor te muestra, oye, Señor, gracias. Porque si no hubiese pasado por esto o no hubiese permitido, permitido esta situación en mi vida, no hubiese obtenido esto. Y eso lo vemos a lo largo de la vida del cristiano. Somos procesados, estamos en prueba, las cosas no salen como queremos o como creíamos, sino que salen de otra manera. Y en esa soberanía de Dios de hacer sus cosas, es moldeado nuestro carácter, ¿ve? Somos limpiados,
y vamos en crecimiento y después que vemos, hermano, los frutos. Eso es una victoria también. Amén. Entonces dice, el Espíritu de Dios le hablaba a través de la palabra con José, el soñador, quien permaneció firme en lo que Dios había mostrado y pasado pruebas tremendas y finalmente sucedió lo que él había creído. Ve lo que el Señor aún le decía. Mira, ve a José y todos estos hombres de Dios que pasaron pruebas duras, porque el rey decía que la carga era dura, que esto y que lo otro, que él creía que el Señor iba a hacer, que no iba a permitir que el emperador salía y los italianos capturaran el país, ¿ve? Y oraban y ayunaban. ¿Estaban haciendo lo correcto? Sí, hermano, ellos estaban haciendo lo correcto. Estaban tomando las armas espirituales, sabían que su lucha era contra el enemigo, no era contra sangre ni carne, ¿ve? Pero el Señor dice, ve, esto nos enseña mucho a depender de lo que Dios y la permanencia de estar creyendo en todo tiempo, salgan bien las cosas o no salgan. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida? Que no salen las cosas como nosotros queremos y nos luchamos, en vez de seguir creyendo, ok, Señor, yo estoy aprendiendo, hermano, yo estoy aprendiendo mucho, y estoy hablando de esto y estoy siendo confrontada también. ¿Ve? No sale una cosa como queremos y entonces muy pocas veces decimos, ok, Señor, yo sé que tú tienes el control y algo harás. Esa debe ser la actitud. Muchas veces la tengo, pero muchas veces no. Y el Señor quiere que en todo tiempo tengamos esa fe inconmovible, que aunque se esté estremeciendo la tierra, aunque se te esté estremeciendo el suelo, aunque no salga, aunque todavía no hayas visto a tu hijo convertido, aunque no haya impactado el territorio como tú crees que el Señor, porque estás orando, porque esto y porque el otro, porque tu familia, porque tu esposo, sigas creyendo que el Señor lo va a hacer y que se va a cumplir lo que en un principio el Señor te dijo. Amén, la promesa. Y dice, esto nos lleva a, ¿cómo es que? A pensar, hermano, a reflexionar, que si oramos, intercedemos, Dios tiene el propósito para todo. Amén. Aunque el panorama no sea el indicado, aunque veamos las nubes grises, ¿ve? Y que las cosas no hayan salido como nosotros esperamos, seguir confiando en lo que Dios nos ha dicho, ¿ve? Recordando que Dios nunca falla, hermano. Él siempre cumple lo que promete. De nuestro lema. Amén. Nunca perder la fe. Dice, nunca perdieron la fe los del instituto. ¿Ve? Nunca perdieron la fe. Se mantuvieron firmes, muy a pesar de que todo estaba en contra. Los italianos habían tomado el país. Si eso no hubiese sucedido, hermano, quizás el emperador no se acerca al instituto, porque dice después que él se acercó y ellos le dieron la bienvenida. Rey había comprado una propiedad por allá por Inglaterra, le dio el hospedaje al emperador para que estuviera allí hasta que ve la convicción de este hombre, hasta que sus oraciones hubiesen sido respondidas y le fuera devuelto el trono. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. El hombre, el hombre dice que solo, dice, este era el emperador camino a esta propiedad y decía, puedo citar como un dicho, pues, etíope, ajá. El hombre que solo mira hacia Dios puede hacer cualquier cosa y nunca fracasar. Dice, esto es tremendo, ¿eh? Esto me impactó mucho. El hombre que solo mira hacia Dios puede hacer cualquier cosa y nunca fracasar. Debemos anotar esto, hermano, anotarlo en un cuaderno, pero también en las tablas de nuestro corazón y saber que si estamos mirando hacia Jesús, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabemos que si tenemos los ojos en nuestro Señor, mira, lo que hagamos nunca va a fracasar. Quizás podamos ver un fracaso aparente, como dice este capítulo. Quizás podamos ver un fracaso aparente, pero sabemos que
más temprano que tarde, o en el tiempo que Dios lo disponga, Él nos dará la victoria. Amén. Él nos dará la victoria. Y que el trayecto de espera es como para que oremos más, busquemos más, intensifiquemos más la búsqueda en eso que todavía no se ha manifestado, pero que ha de manifestarse, hermano. Amén. Que ha de manifestarse. Dice, el emperador se conmovió a causa de Riz, de su historia y llamado. Y decía al final, por lo llamado a refugiar a los judíos, ayudar a los judíos y todas las cosas que Riz ha hecho en este libro. Amén. Porque cuando usted y yo hacemos, el Señor nos usa para grandes cosas, se va corriendo la voz, se va corriendo la voz. ¿Ve? El mismo Señor permite para testimonio y todas estas cosas. Dice, el emperador empezó a asistir a la reunión del instituto. Imagínense ustedes, el emperador empieza a asistir a las reuniones del instituto, hermano. Este, este era uno de los propósitos de Dios. Si el Señor hubiera contestado en principio las peticiones de Riz y de todas estas personas que estaban allí orando, quizás esto no hubiese sucedido. Sabemos que el panorama completo lo tiene el Señor. Él es el que mueve los hilos, hermano. Él es el que sabe cómo mover las piezas. Amén. Porque Él es el que todo lo ve. Nosotros muchas veces no tenemos el panorama completo de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Dice, en el verano del 1939, el emperador mismo pasó una quincena en un campamento, en el terreno que el Riz le había dado hospedaje. Y cada noche asistió a la reunión del instituto. Imagínate, tuve todo lo que permitió el Señor. Al final de su estadía, el comienzo de la guerra era inminente y fue directamente del campamento a Londres y luego allí a su país en junio de 1941. Cuando el emperador entró nuevamente a su capital, envió este cable al señor Riz. Dice, lo hago partícipe de mi gozo al entrar a mi capital. Le envío este telegrama recordando su pasada simpatía y ayuda. Qué tremendo, hermano. Dice, al cual respondió Riz, gracias por este telegrama. Alabamos a Dios diariamente por restaurar a Etiopía y devolverle su trono. Gloria a Jesús, ahí estaba la victoria, hermano. Dios siempre tiene una carta allí, bajo la manga. Amén. Jesús fue una carta bajo la manga. El diablo no se esperaba que el Señor lo reprenda. ¿Ve? Quizá los italianos allí habían tomado, pero ellos no sabían, ni el diablo, que el Señor lo reprenda. Sabía que el Señor estaba haciendo otras cosas para que después se cumpliera, ¿cómo es que el mandato? Para que se pudiera expandir eso. Dios siempre va a obrar en pos de que se expanda su reino aquí en la tierra. Amén. Y dice, la respuesta de Dios fue perfecta como lo es Él. Amén. La expansión de la obra misionera en el país desde la expulsión de los italianos ha sido mayor en su historia. Esto era lo que quería lograr el Señor. Amén. Una mayor victoria. Porque dice que al principio el emperador estaba allí y que la perspectiva era, ¿verdad? Desde el principio lo leímos, que la perspectiva era ¿cómo es que? Que la expansión justamente del evangelio, esa era la perspectiva en ese momento, pero no se había logrado como tal. Amén. Pero producto de esto se logró la expansión de la obra misionera en el país. Y dice, desde la incursión de los italianos, ha sido mayor en su historia, tal como sería después en la guerra mundial. Así ahora la respuesta a la intercesión no había sido completa si el agresor no hubiese sido tratado de tal manera que no pudiera levantarse y amenazar al país de nuevo. Qué tremendo, hermano. El enemigo estaba, el Señor estaba tratando de darle un jaque mate total al enemigo. ¿Ve? Y cuando los misioneros regresaron, le informaron que el distrito
de Guálamo no podía explicar el avivamiento que tuvieron durante la ocupación italiana, cuando los convertidos incrementaron de 500 a 20,000. Vemos cómo el Señor obra en este capítulo y así sigue obrando. Vuelvo y repito, muchas veces el Señor es el que tiene el panorama completo porque Él es el que todo lo ve. Nosotros estamos siendo dirigidos por Dios y solo nos resta es creer, usar las armas que Él nos ha dejado, interceder, hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y saber y confiar plenamente en su soberanía y tener esta convicción pues inamovible que tuvo Riz. Hay dos cosas que les sugiero que ustedes anoten en esta mañana. Lo que dijo Riz, dice, el principio, porque era un principio, Riz lo estableció como un principio, pero Riz explicó al instituto el principio al cual ya nos había referido en este libro. Dice, un aparente fracaso puede ser el trampolín para una mayor victoria. Esto es para anotarlo y aplicar en nuestras vidas, porque van a venir los aparentes fracasos en nuestras vidas, hermano, pero debemos saber que de eso saldrá una mayor victoria. Y la otra es, el hombre que solo mira hacia Dios puede hacer cualquier cosa, ¿ve? Sin Dios no podemos hacer nada, pero si no lo miramos a Él, tampoco, porque el bajar la mirada de Dios nos puede distraer, nos puede sacar del propósito, hermano, porque empezamos a ver cosas que no debemos, ¿ve? El hombre que mira hacia Dios puede hacer cualquier cosa y nunca fracasar, nunca fracasar. Esto es tremendo, ¿verdad? También anótelo, hermano, en esta mañana, porque son dos cosas eh, que debe ser rema en nuestras vidas. Amén. Y dice que, bueno, fue una victoria eminente. Amén. El enemigo, el Señor se encargó de que, mira, que el enemigo no se volviera a levantar, al menos en ese tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Alabamos a Cristo, porque si Él lo pudo hacer allí, lo puede hacer aquí en Venezuela. Amén. Y lo puede hacer donde quiera que Él que sea su propósito, pues. Amén. Buenos hermanos, por acá tengo este análisis del libro. Este, quiero escuchar también sus acotaciones, porque una de las cosas que debemos saber es que diariamente tenemos que leer el libro, porque como dice el pastor José, para estar en un mismo espíritu, porque el que yo o mi hermana Susan o los oradores que estamos llevando a la escuela y los devocionales, más que todo la escuela, porque estamos estudiando algo en específico, eh, estar en un mismo espíritu, el saber de lo que va a hablar la persona, ¿ve? Y saber que Dios me ministra a mí de una manera, pero también le ministra a ustedes. Y esta escuela es participativa, recuerden, participativa desde un principio. Sabemos que esta escuela es participativa, que yo doy de lo que el Señor me da para edificar a otros, pero también usted debe dar para edificar, de lo que el Señor le da para edificarnos. Amén. Nos edificamos los unos a los otros. Entonces, bueno, hermano, los micrófonos están allí a su disposición. Amén, amén. Qué hermoso este capítulo, demasiado hermoso. Bueno, fíjate que una de las cosas que Dios me está tocando mucho mi corazón ahorita en la mañana, es eso, es la permanencia en la oración. O sea, y punto, estremeció mucho mi corazón porque de verdad nos recuerda el Señor, el Espíritu Santo esta mañana cuando aparentemente la cruz fue un fracaso. O sea, la gente cuando vio a Jesús crucificado allí, bueno, ya se acabó todo, lo mataron, o sea, un aparente fracaso, pero ya sabemos lo que aconteció después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó a José de Egipto.
esos sueños que Dios le dio a José fueron sueños demasiado, imagínate, los hermanos postrándose toda delante de él, donde, o sea, habían unas promesas, unas cosas tan grandes, y mira todo lo que pasó, o sea, llevarlo, lo ponen de esclavo, preso, o sea, toda una serie de circunstancias como para decir, bueno, ¿qué sueños fueron estos? O sea, ¿dónde quedó todo aquello? No entiendo. Eh, ¿Qué pasó aquí? Todo esto fue una mentira, un fracaso, pero fíjate, él no dejó de creer, no dejó nunca José de Egipto de comportarse a la altura que se comportó, nunca, nunca negó su fe, la actitud correcta en cada situación, o sea, en la cárcel se comportó como un verdadero hijo de Dios, cuando sirvió como un hijo de Dios, o sea, siempre tomando en cuenta a Dios, sembrando, o sea, actuando de acuerdo a su identidad, a lo que él era. Entonces, bueno, no se dio, los sueños no los he visto, no sé, pero eso no tiene que cambiar en mi vida. O sea, yo tengo que seguir siendo lo que soy en Cristo y creyendo a lo que Dios me ha prometido. Fíjate, y bueno, vemos como Dios usó a José de Egipto para salvar después a toda una nación, para ser un instrumento tan bello, tan poderoso en las manos del Señor. Y, y bueno, o sea que las respuestas de Dios, anoté aquí, que la respuesta de Dios siempre será perfecta, que no debemos, nuestra fe tiene que estar allí, si de verdad, si Dios nos lo dijo, lo va a hacer y mi actitud tiene que ser así, como la que vemos en José, como la que vemos en Rigi, en todos ellos, o sea, seguir adelante, seguir orando como que ya pasó lo que Dios nos dijo que iba a pasar y tener claro de que, bueno, que hay un enemigo, que anda allí siempre. O sea, lo que pienso que el fracaso mayor sería si nosotros nos dejamos convencer por el enemigo y no creemos a lo que Dios nos ha dicho. Ese sí sería un verdadero fracaso. Amén. Amén, hermana Susan, así es. La actitud de nosotros como hijos de Dios, cuando nos salen las cosas bien o cuando no hemos visto la promesa o el sueño, en este caso de José, cumplirse o manifiesto en nuestras vidas, es tener esa posición de permanencia creyendo en la fe, pues. Amén. Sabiendo que algo está haciendo Dios en medio de todo esto. Algo está haciendo Dios, ¿ve? Como dice la canción, aunque no pueda ver, estás obrando. Él siempre está obrando. Y lo que debemos saber es que siempre está obrando a nuestro favor. Amén. Que aunque el enemigo aparentemente haya ganado, aparentemente el Señor en cualquier momento saldrá allí como poderoso Señor. Mira, quítate de aquí, que he vencido yo soy el dueño, yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Pero esa debe ser nuestra actitud, confiar. Dios, estás haciendo algo, te creo. Te sigo creyendo, Señor, te sigo creyendo. ¿Alguien más? Ven, hermana, les bendiga. De verdad que Amén. capítulo muy hermoso, donde nuevamente nos vuelve a decir, ¿verdad? Que la fe es lo principal que nosotros tenemos que tener, la fe en Dios. Sin Dios nosotros no vamos a realizar nada. De verdad que Dios si te dice que te va a dar algo o va a hacer algo en tu vida, tenemos que creerlo, así nos pase cualquier tormenta, cualquier dificultad, que la fe es la que nos va a llevar a nosotros a la victoria. Siempre como lo dice ahí el libro, siempre el Señor va a permitir cosas para que nosotros busquemos de Él y lo profundicemos, lo busquemos más, estemos más apegados a Él sin quitar la mirada de Él. Porque si quitamos la mirada de Él, bueno, ahí no vamos a tener la victoria. Amén. Amén. Así es, hermano. Así es. Nos damos cuenta de este hombre, Riz, cómo fue tratado por Dios hasta llevarlo a este nivel. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, llevarnos a un nivel mayor,
que, que entendamos que el dueño de todo sigue siendo Él, que las cosas siempre se hacen y salen según su voluntad y su propósito, ¿ve? Que aunque pase lo que pase, nuestro trabajo es orar, interceder, buscar y creerle, permanecer en esa posición, hermano. Haga esto, vea, vamos con esto, pero aún así, si lo que creemos no se da, seguir allí, a sus pies, adorándole, con las manos en alto, amén. Porque a veces muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, que no va pintando la cosa bien y la adoración se apaga, la oración baja. Más por el contrario, en este tiempo o en esos tiempos debe ser incrementada la adoración, amén, porque esa es otra arma de guerra, ¿ves? Entonces, eh, y llegar a esta convicción. Justamente este año viene el Señor y nos trae este libro donde la palabra rema para que le dio el Señor a nuestro apóstol fue convicción inamovible, fe inamovible. O sea, pase lo que pase, no te puedes mover o no nos podemos mover de lo que nosotros hemos creído, de lo que Dios nos ha dicho. ¿Ve? De que este año la pelea no es de nosotros, sino del Señor. Y estaremos quietos creyéndole, adorándole, orando. ¿Ve? Creyendo en que Él hará las cosas, que Él nos librará de nuestro enemigo. Amén. Esto es creer. A veces el Señor solo dice, ven, Amén, yo pelearé por ti. Amén. ¿Alguien amén. más, hermano? ¿Alguien Yo más puedo, por allí? puedo añadir algo. Amén, amén, mi hermana, claro que sí. Fíjate, yo estaba viendo algo también así que se me estaba revelando ahorita, o sea, en esto de la guerra espiritual, o sea, la guerra que tenemos contra el enemigo. eh, una de las cosas que, o sea, tenemos que tener claro que Él no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Ciertamente Él tiene poder, pero mayor es el poder de Dios. Y hay cosas que el enemigo, o sea, no las sabe realmente porque él no es todopoderoso. De cuando yo veo lo que acontece en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo, creo, o sea, que para el enemigo dijo, ya lo maté, o sea, ya tengo la victoria ganada, lo maté. Él no se esperaba esto. De hecho, no se esperaba, estaba confiado de que ya se había quitado ese problema. Y fíjense, eso es lo que él nos quiere llevar al terreno de decir, bueno, los maté, ya eso no se van a levantar, ya los desilusioné, acabé con ellos, pero tener claro que, o sea, eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, que si Él nos dijo, ya, ya Jesús sabía todo el plan, ya Jesús sabía a lo que él había venido y que la victoria la tenía segura, que iba a pasar por esto, pero que ya nuestro Padre le había asegurado la victoria. Entonces, es lo mismo con nosotros. El enemigo nos pone un plano de decirnos, bueno, ya gané, ya lo puse allí, muertico, pero nosotros tenemos que estar entendidos eso, o sea, que nos venga esa revelación, que Dios es omnisciente, omnipotente, pero el enemigo no. Y, y bueno, que es eso, seguir creyendo lo que Dios nos ha dicho independientemente de lo que el enemigo nos haga ver, aunque aparentemente estemos como muertos ahí. No, o sea, Dios lo dijo, aún de las cenizas puede el Señor resucitar, hacer cosas, o sea, si Él lo dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Sí, así es, mi hermana. Precisamente ¿cómo es que? No te lo reveló ni sangre ni carne. Gloria al Señor. Sí, así mismo es. Así mismo es como explicaba, pues, a veces eh, ni nosotros, ni el mismo enemigo sabe lo que Dios está por hacer, pues, ¿ve? Él no sabía que después de la cruz venía una gran victoria, porque muchas veces tenemos que pasar cosas dolorosas para que se puedan manifestar grandes cosas, amén.
Y eso, lo que pasa es que cuando estamos en medio de la situación, de que no entendemos por qué salieron así, si aún así yo hice lo que Dios me mandó a hacer, pero no resultó como era, ¿ve? Cuando pasamos por una prueba que en realidad el propósito único es el Señor hacernos morir para después sacar de nosotros ese aceite, ¿verdad? Que nos pasan por la prensa, amén, para sacar eso, pues, lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la fe, ¿ve? Todas estas, la bondad, todas estas cosas, el dominio propio. A veces no entendemos, pero eso también es una victoria, porque al fin y al cabo, ¿qué hermano? ¿Qué es lo que está creando Dios en nosotros? El carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, ¿ve? Entonces, muchas veces el enemigo, a veces estamos en prueba y nos sentimos derrotados y hasta el mismo enemigo cree que nos ha derrotado, pero no, hermano. Nosotros tenemos que en todo tiempo entender algo bueno está haciendo el Señor, algo bueno en medio de todo esto, ¿ve? Una vez yo decía, Señor, quiero cambiar, porque decía, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué? Y entonces fue algo como que cambia la pregunta. Entonces pasé de por qué, para qué me está sucediendo esto, qué me estás enseñando, Señor, qué estoy aprendiendo o qué me estás quitando. ¿Qué estás quitando de mí que no va a permitir que yo continúe más adelante o que tenga éxito más adelante o que pueda cumplir tu propósito o que tú puedas cumplir el propósito a través de mí? Amén. Y esto es un constante, seguimos, caemos en lo mismo, morir, ¿ve? Porque dice, ve, los intercesores, a ver si ellos podían con caminar a través de su valle de humillación, del fracaso aparente. Amén. El Señor también enseñándonos como intercesores, que ok, que nos podemos parar en la brecha, hermano, nos podemos parar en la brecha, pero eso no implica que sucedan las cosas tal cual como las estamos pidiendo. ¿Ves? Entonces, bueno, aprendiendo cada día más. ¿Alguien más para cerrar? Nos quedan 3 minutos. Bueno, de eso se trata la fe, de confiar en que Dios tiene el cuidado. Nosotros oramos conforme a lo que nos ministra el Espíritu o conforme a lo que nosotros queremos que se logre. Pero, como es soltándonos en las manos de Dios para que Él sea obrando. Y muchas veces nuestros argumentos y la forma en cómo deberían ser las cosas es lo que nos hace que nos sintamos frustrados por el resultado. Pero sabiendo que si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, Dios va a ser conforme a su voluntad. Entonces, bueno, seguimos aprendiendo y confiando en que Él nos va a llevar de menos a más. Amén, hermana. Amén. Es maravilloso, ¿vale? Todo este libro. Es maravilloso el contenido que tiene, lo que nos está enseñando. Oye, yo, ¿verdad? Alabo a Cristo por esto, por haberme hecho partícipe de esto, porque yo sé que fue el que me metió en esto. No, no me queda ni la menor duda, hermano, ni la menor duda. Por eso es que, bueno, cada mañana el Señor nos hace un llamado, ¿verdad? Nos hace un llamado. Muchas veces hay días que me quedo dormida y yo digo, Señor, y es como que ya me faltará algo, ¿ve? Porque siento que cuando me quedo dormida, entonces escucho los comentarios de mi hermano, gracias a Dios por las grabaciones, que los podemos volver a escuchar, pero no es lo mismo como estar allí involucrado en el momento, ¿ves? En el momento que tú sientes que estuviste allí, participaste y toda la cosa, ¿ves? El Señor entrenándonos y haciendo una disciplina de pararnos, ¿ves? Porque esto es un llamado también, ¿ves? Entonces, bueno, le damos la gloria al Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, de los guerreros que se han conectado en este día, y bueno, los que no pudieron, los bendigo y les pido al Espíritu de Dios que les inquiete, pues que los levante en el nombre de Jesús y que ellos puedan obedecer el llamado en el nombre de Jesús, que renueve cada día nuestras fuerzas para podernos, como esos guerreros allí, estar en pies de lucha, con el oído presto, ¿verdad? A escuchar la voz de Dios a través de esta escuela de guerreros,
Bendecimos al pastor José Martínez, su esposa, su ministerio, lo bendecimos. Bendecimos y le pedimos a Dios respaldo, cobertura en el lugar que esté, en el nombre poderoso de Jesús, al igual que para todos ustedes. Clamamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Y bueno, atamos todo espíritu de venganza y represalia, hermano, que quiera venir a nuestras vidas, porque cada día el Señor nos alumbra más los ojos del entendimiento y nos quita esos velos, hermano. Nos va corriendo más los velos, a medida que vamos obteniendo más conocimiento. Amén. Bueno, les bendigo, mis hermanos, con doble bendiciones de lo alto. Le pido a Dios que, bueno, se glorifique cada día más en sus vidas, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y que bueno, que nos ayude a entender lo que debemos saber, más revelación y más sabiduría en el conocimiento de su palabra. Amén. Bendiciones, hermanos.